conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Padre Santo, estamos delante de tu divina presencia, Señor Jesús. Te hemos honrado, te hemos bendecido a través de las alabanzas, Señor. Ahora ha llegado el momento de que tú nos hables, Señor Jesús, de que tú nos edifiques, de que tú nos instruyas a través de tu palabra, Señor Jesús. Porque sin duda es tu palabra la que nos habla, Señor. Yo te pido, Señor, que simplemente seas usándome como un micrófono, como una bocina para transmitir aquel mensaje que tú tienes para tu pueblo, Señor. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestros oídos, Señor, para recibir esas semillas, Señor, que tú implantas en el corazón de cada ser humano, Señor. Queremos cuidar esa semilla para que esa semilla dé fruto en nuestras vidas al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Yo te pido también, Señor, que bendigas a esta congregación en la ciudad de Pomona, Señor. Que siempre sea tu amparo, Señor, que siempre sea tu dirección divina y poderosa, guiando a este pueblo siempre en victoria y de triunfo en triunfo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y suple cualquier necesidad que haya entre el pueblo del Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento y vamos a recibir el consejo de la palabra del Señor. Le he titulado a este mensaje: ninguna arma forjada prosperará. Ninguna arma forjada prosperará. Y al parecer se podría escuchar como un mensaje que se ha predicado una multitud de ocasiones a través de los labios de distintos siervos del Señor que comparten la palabra del Señor. Pero algo que debemos entender, de analizar, de comprender, es que mientras la iglesia esté en el planeta Tierra, la iglesia siempre va a vivir en una guerra, en una lucha espiritual, como le he compartido con ustedes en estos últimos meses pasados. Hemos llevado esta línea aquí en esta congregación acerca de lo que es la lucha espiritual que la iglesia tiene. Hace más de un mes estuvimos compartiendo de las armas de nuestra milicia y aprendimos de aquellas armas que el Señor deposita en nuestras manos. Amén. Pero hoy yo quisiera que nosotros, como cuerpo de Cristo, como hijos y hijas de Dios, comprendamos que mientras estemos en este planeta Tierra, día tras día, nosotros estamos en continua guerra. Día tras día, mientras nosotros como iglesia estemos en este planeta Tierra, nos vamos a enfrentar a un adversario, nos vamos a enfrentar a un enemigo. Y ese enemigo no tiene nada más que malos pensamientos, malos planes, malos deseos para el cuerpo de Cristo. El enemigo desea ver a la iglesia detenida, él desea ver a la iglesia estancada, él desea ver a la iglesia rendida. Pero es necesario comprender que cuando la iglesia de Cristo sabe pelear con las armas correctas, cuando la iglesia de Cristo sabe darle lugar al Espíritu Santo de Dios, esa iglesia va a vivir en victoria. Esa iglesia va a vivir proclamando las grandezas de Cristo Jesús. Esa iglesia va a vivir
declarando del poder de Cristo, porque la palabra del Señor dice que mayor es el que está con la iglesia. Y la palabra del Señor no es mentira, sino que la palabra de Dios se cumple con un testimonio vivo para todos aquellos que deseen aceptar esa promesa del Rey de la Gloria. Entonces entendamos, comprendamos que mientras la iglesia de Cristo estemos en la iglesia, habrá un enemigo que día tras día vendrá en contra de ti, en contra de mí. Entonces, tomemos estos 3 versos para continuar este segmento, esta línea de temas que hemos llevado, amén. Y aquí en Isaías capítulo 54 podemos mirar, podemos analizar que el Señor le está haciendo una promesa al pueblo de Israel. Todo el capítulo 54 de Isaías es una promesa divina que el Señor le está haciendo a Israel a través del profeta. Y algo que usted y yo debemos entender es que todas esas promesas que el Señor le hacía a Israel, todas esas promesas que el Señor transmitía y enviaba al pueblo de Israel, ahora todas esas promesas son para cada uno de nosotros que hemos creído en el nombre del Señor. La palabra del Señor nos muestra en el libro de Juan, capítulo 10, me parece, que la palabra del Señor dice que Él a los suyos vino y no le recibieron. Y Él le ha dado potestad, Él le ha dado derecho a todos aquellos que creen en su nombre de ser llamados hijos y hijas de Dios. Cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, se comenzó una nueva dispensación titulado la dispensación de la gracia. Y en la dispensación de la gracia, cada gentil, cada centroamericano, cada mexicano, cada europeo, cada africano que se doblegue ante la presencia del Señor y acepta al Señor como único y suficiente Salvador, él tendrá el derecho, él tendrá la potestad de ser llamado un hijo y una hija de Dios. Y un hijo y una hija de Dios hereda, recibe las promesas del Cristo de la gloria. Entonces esta promesa que el Señor le envía, le transmite al pueblo de Israel, ahora en esta dispensación que estamos viviendo, la dispensación de la gracia, ahora esta promesa se traslada, se recibe para todos aquellos que hemos creído en el nombre del Señor. Pero yo quisiera que entendiéramos un poquito más de lo que es una promesa, porque una promesa de Dios no es cualquier cosa. Cuando el Señor promete algo, es algo grande, es algo importante. El diccionario nos enseña que una promesa es una proclamación, una promesa es un anuncio, una promesa es un ofrecimiento. Eso es la definición de una promesa. O sea que cuando el Señor te está prometiendo algo a ti y algo a mí, Él está anunciando, Él está proclamando, Él está decretando algo. O sea que cuando el Señor hace una promesa de salvación, Él está anunciando, Él está declarando, Él está proclamando que Él va a salvar. Cuando el Señor hace una promesa de sanidad, Él está proclamando, Él está anunciando, Él está decretando que Él va a sanar. Cuando el Señor hace una promesa de restauración, Él está decretando, está declarando que Él va a restaurar. Y cuando el Señor promete algo, cuando el Señor decreta algo, no hay diablo, no hay demonio, no hay
haciendo, la proclamación que el Señor está haciendo, todo lo que el Señor anuncia, todo lo que el Señor decreta, todo lo que el Señor proclama, se cumple al pie de la letra, porque la palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Todo lo que el Señor promete, Él lo cumple en tu vida, hermano. Él lo cumple en tu vida, hermana, porque el Señor dice la palabra que el Señor no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Todo lo que el Señor ha prometido para tu vida, para tu descendencia, para tus hijos, para tu vida, todo lo que el Señor ha prometido, Él tarde o temprano lo cumplirá al pie de la letra, porque Él es un Dios honesto. Él es un Dios que cumple todo lo que Él decreta, todo lo que Él anuncia y todo lo que Él ofrece para cada uno de nosotros. Entonces Isaías 54 es una proclamación, es un anuncio, es un ofrecimiento de parte de Dios. Y ese decreto, ese anuncio, esa proclamación se cumple en la vida de todos aquellos que logramos heredar esta promesa de parte de Dios. ¿Y qué es la promesa de parte de Dios? ¿Cuál es la promesa que Dios tiene para mí? Son muchas. La palabra de Dios está llena de promesas, de proclamaciones, de anuncios de nuestro Dios. Pero a mí me llama mucho la atención el verso 17 de Isaías 54, porque aquí vemos una promesa, un decreto, un anuncio importante y hermoso y especial para cada uno de nosotros. Y aquí nos vamos a estar internando en esta noche. Leo una vez más Isaías 54, 17 para ir internándonos. Y dice de la siguiente manera: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Aquí miramos que el Señor está declarando, está anunciando que ninguna arma forjada contra ti, contra mí, prosperaría. Pero yo quisiera ir un poco despacio con este punto, ir ampliándonos un poquito más, porque primeramente dice ninguna arma forjada. ¿Qué es una arma forjada? Una arma forjada es una arma fabricada, es una arma creada, es una arma construida por el enemigo, por el adversario, para destruir, para hacer claudicar y para hacer rendir al pueblo del Señor. Una arma forjada es una arma creada, construida por el adversario. Y debemos entender y comprender, amados hermanos, que el adversario que la iglesia tiene es un adversario astuto, es un adversario que, amados hermanos, nos analiza a cada uno de nosotros. Algo que debemos entender y ser honestamente de esto es que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos defectos, tenemos debilidades. Nadie, ni el hombre más sabio es perfecto, ni el hombre que más se cuida es perfecto. Todos nosotros como seres humanos y aún como hijos e hijas de Dios somos imperfectos, tenemos debilidades, batallamos con ciertas áreas de nuestras vidas.
anima por medio del apóstol en Primera de Pedro 5:8 que velemos y seamos sobrios, porque hay un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo es astuto, él te observa a ti, él me observa a mí y busca debilidades, busca defectos, busca imperfecciones en nuestras vidas. ¿Para qué? Para forjar armas, para atacar aquella debilidad. El enemigo no te va a atacar por el lado fuerte de tu vida. Si tu lado fuerte es la oración, él te va a atacar por otro lado. Si tu área fuerte es la consagración, te va a tratar de atacar por otro lado. Es un enemigo astuto, un enemigo que busca, no se rinde, él no se detiene. Él día tras día te observa como aquel león. Aquel león observa a aquella presa que se va a comer y busca un momento que aquella presa se descuide para ir a atacar a su presa y destruirla y comérsela. Y así es nuestro adversario. Él busca imperfecciones en nuestras vidas, busca nuestros defectos. Y cuando el pueblo del Señor no sabe cómo llevar aquellas imperfecciones a la presencia del Señor, cuando el pueblo del Señor no sabe cómo entregarle sus debilidades al Señor, aquel hijo y aquella hija de Dios va a salir afectada por aquellas armas forjadas que el enemigo crea en contra de tu vida. Si tu debilidad es escuchar música mundana y no le entregas esa debilidad al Señor, el enemigo te va a seguir atacando con aquella arma forjada. Si tu debilidad es, amado hermano, estar mirando a jovencitas atractivas o viceversa, que las hermanitas estén volteando los ojos para ver a algún jovencito atractivo, el enemigo va a crear arma forjada de adulterio, de fornicación. Y si no le sabemos cómo entregar esa debilidad al Señor, caeremos presos a aquellas armas forjadas que el enemigo fabrica en contra de nosotros. Por eso, si la iglesia de Cristo quiere vivir en victoria, quiere vivir en conquista y en triunfo, la recomendación del Señor es: vela, sean sobrios, vivan en la presencia del Señor, y ahí el Señor trabajará en tu debilidad, ahí el Señor trabajará en tu imperfección, ahí el Señor te capacitará, te fortalecerá, te llenará de su poder para que tú salgas triunfante en contra de toda arma que el enemigo levante en contra de ti. Entonces es necesario, hermanos, hermanas, entender que el enemigo fabrica, crea armas conforme a nuestra debilidad, a tu debilidad, a mi debilidad. Solo nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón, sabemos cuáles son nuestras imperfecciones. Nosotros y el Señor somos los que sabemos cuáles son nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, nuestros defectos. Y si no aprendemos a entregarle todo eso al Señor, le daremos lugar al enemigo para que crea y fabrique armas forjadas. Entonces dice el verso 17: ninguna arma forjada. ¿Qué es una arma forjada? Una arma fabricada de parte del enemigo. Una arma creada, fabricada para atacar tu debilidad. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa es la promesa de Dios. Cuando la iglesia de Dios vive en la presencia de Dios, cuando la iglesia de Cristo vive para agradar a Dios, ninguna arma fabricada de parte del enemigo contra la iglesia prosperará. ¿Qué significa prosperará? Tener éxito,
Entonces la traducción de este verso sería: ninguna arma fabricada de parte del enemigo tendrá éxito en contra de una iglesia que está determinada para vivir en la presencia de Dios, para vivir consagrada y dedicada a la presencia de Dios. Esa es la promesa divina, eterna, de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Que el enemigo podrá forjar miles y miles de armas en contra de la iglesia, pero cuando la iglesia le sabe dar lugar al Espíritu Santo de Dios, el enemigo podrá fabricar armas creativas, tácticas agresivas, instrumentos de armamento avanzado. Pero cuando la iglesia sabe heredar la promesa de Dios, ninguna arma forjada prosperará, tendrá éxito en contra de nosotros. ¿Y quiénes son los que heredan esa promesa? Porque acordémonos, esta es una promesa, es una declaración, un anuncio, un decreto de parte de Dios. ¿Quiénes son los que la heredan? Los que la reciben. Aquí la palabra del Señor nos lo especifica, aquí mismo en el verso 17. Dice: y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Oiga qué hermoso está esto. Esta es la herencia de los siervos del Señor. ¿Quiénes son los que heredan esta promesa, este decreto? Los siervos del Señor, los hijos del Señor. ¿Qué significa ser un siervo del Señor? Un siervo del Señor no es alguien que viene solamente a ministrar en la iglesia, a cantar, a recibir a los hermanos, a recoger la ofrenda. Externamente, superficialmente es un servicio hacia Dios. Pero ¿qué es un verdadero siervo de Dios? Un verdadero siervo de Dios es alguien que ama a Dios con todo su corazón. ¿Qué es un verdadero siervo de Dios? Un verdadero siervo de Dios es alguien que toma a Dios como Padre y es reconocido como hijo de Dios. ¿Qué es un verdadero siervo de Dios? Un verdadero siervo de Dios es alguien que ha logrado adorar a Dios no solamente superficialmente, sino adorar a Dios en espíritu y en verdad. Un siervo de Dios es alguien que teme y honra el nombre del Señor. Un verdadero siervo de Dios que hereda las promesas de Dios es alguien que se determina a ya no caminar en su propio intelecto, a ya no caminar en su propio caminar, sino que ahora decide caminar en la voluntad que es agradable y perfecta de Cristo Jesús. Un siervo de Dios es alguien que está determinado a seguir al Señor en todo tiempo y en cada instante. Ese es un verdadero siervo de Dios. Y ese es aquel que hereda, que recibe las promesas eternas de parte de Cristo Jesús. El verdadero siervo de Dios. Alguien que no se considera siervo de Dios por un puesto, por un título, sino un siervo de Dios que empieza desde lo interior hacia lo exterior. Ese es un siervo de Dios. Ese es aquel que dice aquí: esta es la herencia de los siervos del Señor. ¿Habrá un siervo o una sierva de Dios aquí en esta noche que esté determinada a vivir para Cristo, que esté determinada a ser consagrado a la santidad de Dios? Pero la pregunta que el Señor ponía en mi corazón, o más bien la pregunta que yo le preguntaba al Señor, era:
si esta es un decreto tuyo, si es una promesa tuya, ¿por qué será entonces que hay muchas iglesias, muchos siervos, muchos hermanos y hermanas que han sido afectados por las armas forjadas del Señor? Y el Señor me mostraba, es porque hemos dejado de tener el corazón de siervo de Dios. Hemos dejado la verdadera adoración y la hemos cambiado por una adoración superficial, una adoración ficticia, una adoración externa por quedar bien con los demás. Hemos dejado el verdadero agradecimiento hacia Dios. Hemos dejado la santidad, hemos dejado la consagración. Hemos dejado el primer amor hacia nuestro Dios. Y es por eso que el enemigo tristemente ha ganado terreno en muchos hijos y hijas de Dios, porque hemos dejado el corazón de siervo y de sierva de Dios. Ya no nos importa la santidad, ya no nos importa la dedicación a la obra del Señor. Nos importa más el yo. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué pensarán de mí? Hemos dejado de ser verdaderos siervos y siervas de Dios en estos últimos 2 años, hermanos y hermanas. Y cuando dejamos de ser verdaderos siervos y siervas de Dios, detenemos que el Señor nos envíe y cumpla sus promesas en nosotros y en nuestras vidas. Por eso, amado hermano, hermana que está aquí, te animo, te motivo que siempre mantengas un corazón humilde, un corazón de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Mantén un corazón de un siervo y de una sierva de Dios, y verás cómo el Señor hará prodigios, milagros y maravillas en tu vida de una manera sobrenatural, porque promesa es que esta es herencia de los siervos de Dios, de las siervas de Dios. No cambies la santidad por una sensación barata del enemigo. No cambies la consagración por un quehacer allá en el mundo. Mantén el corazón de siervo y de sierva, y verás el favor de Dios en tu vida y en tu caminar de una manera hermosa y de una manera en especial. Cuando dejamos el sentir el corazón de siervo y sierva de Dios, eso causa, eso provoca, eso le da lugar, cabida al enemigo a derrotarnos con sus armas forjadas, con aquellas armas fabricadas que Él crea para destruirnos y detenernos. ¿Y sabe qué es lo más terrible, amado hermano, amada hermana? Y disculpe que le hable directo. Ya los hermanos de la central me conocen porque me he ganado esa confianza con ellos. Pero a veces nosotros mismos nos convertimos en destruidores del enemigo. A veces el enemigo mismo pone su arma fabricada en nuestras manos para que nosotros mismos seamos los destruidores en medio del pueblo del Señor. Y eso sucede cuando dejamos de ser siervos y siervas de Dios. El enemigo mismo nos equipa, nos arma con sus armas forjadas en la misma grey del Señor, causando la destrucción y el caos. Y si no me cree, mire lo que dice el verso 16, aquí mismo en el capítulo 54.
He aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Aquí la palabra del Señor nos habla de un herrero. ¿Quién es un herrero? Un herrero es alguien que se especializa en forjar, en fabricar herramientas de metal. Uno es el herrero y el otro es el destruidor. El herrero es el que crea, el que fabrica la arma, y el destruidor es el que recibe la arma del herrero para usar esa arma para destruir y causar dolor, conflicto y destrucción. El herrero tipifica, simboliza al enemigo. Él es el que crea las armas, él crea el adulterio, él crea la fornicación, él crea la ira, él crea la contienda. Y él también es el destruidor, pero a veces nosotros nos convertimos en destruidores. Paz de Cristo. A veces nosotros mismos dejamos que el enemigo cree la arma y dejamos que el enemigo mismo nos equipe con esas armas que él ha creado. Dice aquí: yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y saca la herramienta para su obra, y también he creado al destruidor para destruir. Tristemente el enemigo ya no tiene que mandar a un impío, a un inconverso de afuera para venir a causar destrucción en la misma grey del Señor. El enemigo ha logrado equipar a los mismos de la iglesia para que los mismos de la iglesia sean usando las armas forjadas en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. Porque es que hay tanta ira en las iglesias, tanto amor hacia el dinero, tanta envidia, tanto caos, tanta desunión, porque hemos dejado que el enemigo nos equipe con sus armas. Porque le pregunto yo a usted, ¿quién es el que decide mentir? ¿El enemigo decide por usted o usted es el que decide mentir? ¿Quién es el que decide decir una palabra inapropiada? ¿El enemigo le abre la boca por usted o usted es el que decide decirla? El enemigo te tienta, te pone aquella palabra en tu mente, pero ¿quién es el que ejecuta aquella arma? A veces nosotros mismos somos destruidores que recibimos armas forjadas del enemigo. Las recibimos y las ejecutamos, y es por eso que hay tanto caos a veces en el pueblo del Señor. Pero hoy el Señor te quiere animar y te quiere decir, amado pueblo del Señor, que el Señor no te ha sacado de la inmundicia, no te ha sacado del mundo, no te ha sacado de allá afuera para ser un instrumento de Satanás, un títere de Satanás. El Señor te ha levantado para que tú conquistes y seas tú aplastándole la cabeza al enemigo y avergonzándolo con el poder de Cristo Jesús. El Señor no te ha llamado para ser un destruidor, te ha llamado para ser más que vencedor. Aleluya. Pero aquí está el peligro, el caos, que cuando dejamos de ser siervos de Dios nos convertimos en destruidores. Y una de las armas forjadas que el enemigo más usa y nos equipa con aquella arma es la división. La división es una arma forjada que el enemigo más crea, fabrica y pone en las manos de aquellos hombres y mujeres que descuidan su corazón, de aquellos hombres y mujeres que vienen a la iglesia pero ya no vienen por relación sino por compromiso, y empiezan a ver los defectos que hay en la iglesia, empiezan a ver los errores que cometió el ministro, cometió el pastor. Ya no vienen para adorar y exaltar a Dios, ahora vienen para criticar. La división es una arma forjada que el enemigo ha creado.
Y el enemigo mismo pone la división, la arma de la división en las manos de aquellos hombres y mujeres que se descuidan espiritualmente para causar desunidad, para causar separación, para causar conflicto en la grey del Señor. La división, es necesario tener cuidado con aquella arma forjada de la división. ¿Por qué? Porque cuando ejecutamos la división en el cuerpo de Cristo, cuando ejecutamos la división en la iglesia del Señor, le estamos dando cabida al enemigo para que la iglesia sea una iglesia fracasada, una iglesia sin propósito, una iglesia sin visión. Y es por eso que tristemente tantas iglesias hoy en día divididas, sin visión, sin propósito, fracasadas. Pero la palabra del Señor me dice que cuando hay unidad y armonía en el pueblo del Señor, ahí el Señor envía vida eterna y bendición de lo alto. Si queremos ser una iglesia próspera, una iglesia bendecida, una iglesia con propósito, una iglesia con visión, no ejecutes la arma de la división, ejecuta la arma del Señor que se llama amor, que se llama misericordia, que se llama bondad, que se llama, alabado sea el nombre del Señor, apoyo y consuelo hacia los demás. El enemigo le conviene, le favorece que haya división en una iglesia, porque cuando hay división en una iglesia, amado hermano, amada hermana, la presencia del Señor no habita en esa iglesia. Paz de Cristo. Podrán haber miles en una iglesia, Pastor Alfredo, pero si se ha ejecutado la arma de la división en aquella iglesia, de nada sirve que hayan miles si hay corazones divididos, corazones llenos de rencor en contra de los hermanos. Ahí no habita la presencia del Señor. Amados hermanos, podremos ser pocos en este lugar, pero cuando hay una unidad hermosa, la presencia del Señor se hace presente. La palabra del Señor dice que donde dos o tres se pusieran de acuerdo en el nombre del Señor, Él estaría presente. Y cuando el Espíritu de Dios se hace presente en una reunión, cosas poderosas tienen que suceder, milagros empiezan a llegar, maravillas empiezan a suceder, demonios empiezan a salir huyendo porque no pueden resistir la presencia de un Dios vivo, resucitado, que vive y permanece para siempre. Al enemigo le conviene que la presencia del Señor no esté aquí, porque cuando la presencia del Señor no está aquí, no hay beneficio, no hay milagros, no hay consuelo para un hermano o hermana que ha venido triste y angustiado. No hay fortaleza para el débil. Le conviene que se ejecute el arma de la división. Al enemigo le conviene que se ejecute la arma de la división, porque él sabe que cuando se ejecuta la arma de la división en una congregación, no habrá poder de Dios en esa congregación. La palabra del Señor nos enseña que cuando habían 120 en el aposento alto, la palabra del Señor específicamente nos muestra y nos enseña que todos estaban unánimes y en un mismo sentir. Y cuando hay un mismo sentir, cuando el pueblo del Señor está unánimes, recibiremos los mismos beneficios que recibieron aquellos 120 en el aposento alto, cuando la gloria del Señor cayó y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando hay armonía, cuando hay unidad, cuando hay amor para los unos con los otros, el poder de Dios también desciende y nos fortalece, nos equipa, nos prepara para la batalla. Pero cuando le damos cavidad al enemigo, es que el pastor no me hizo caso, el pastor no hizo las cosas a la manera que yo quise, empezamos a murmurar en contra del pastor.
Empezamos a mirar los defectos de tal hermano, tal hermana, y empezamos a mirar a aquella hermana, aquel hermano de una manera ya distinta y de una manera no adecuadamente. No ejecutes la arma de la división. El enemigo la fabricará, la va a crear y la tratará de poner en tus manos. Mejor dale lugar a Dios y avergüenza al adversario, y que fluya el amor de Dios en medio de la hermandad y del cuerpo de Cristo. Entonces, esto está tremendo. Yo hice al herrero y también hice al destruidor. El enemigo tratará de convertirte en un destruidor para causar conflicto, problema, para causar caos en la grey del Señor. Dios no te ha llamado para ser destruidor, te ha llamado para ser luz, para ser sal de esta tierra, para testificar de las grandezas del Cristo de la gloria. Den un aplauso al Señor en esta noche. Creo que me voy a detener aquí porque si no, nos quedamos otra hora. Es mejor dejarlo inconcluso y le damos seguimiento para la próxima. Amén. Entonces, armas forjadas son armas fabricadas, creadas por el enemigo para destruir. Pero he aquí la promesa, el decreto, el anuncio de parte de Dios es que ninguna arma forjada, ninguna arma fabricada, ninguna arma creada en contra de ti prosperará. Y esta es la herencia de los siervos del Señor. Es nuestra herencia. Para la próxima estaremos mirando más armas del enemigo, más armas que él forja, que él fabrica en contra de la iglesia, pero creo que aquí nos vamos a detener por hoy. Póngase sobre sus pies.